Ahora somos 4 medios para informarte más y mejor. lapaztimes.com, las noticias más relevantes. La Paz Times Noticias, todo el acontecer nacional e internacional. Deportes y más a las 12:30 del mediodía. La entrevista con Medardo Alfaro, con la experiencia y conocimiento de más de 25 años en el periodismo y la comunicación social. Y una historia de vida, esas historias que nos conmueven. En todas las plataformas: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. La Paz Times, tu televisión digital. Desde todos los ángulos, dando a conocer lo que pasa en el país en función de las mayorías. Los temas importantes, de actualidad, lo novedoso para la gente y hasta lo trivial que de pronto puede ser muy interesante, lo abordamos aquí, en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Quédese con nosotros. Comenzamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en este viernes 15 de diciembre del 2023. Soy Medardo Alfaro en todas esas plataformas que aparecen allí en pantalla. Usted puede buscarnos, lo único que tiene que poner es La Paz Time y de esa manera tiene en transmisión simultánea este programa y eso nos permite llegar a muchísimos salvadoreños. A usted que por A o B razón no puede ver el programa en este momento, le agradezco muchísimo que también lo vea en diferido. Eso nos ayuda muchísimo, pero más nos ayuda que nos deje su like, que comparta. Eso hace que más salvadoreños también se enteren de lo que está ocurriendo aquí, que es muy importante. Viernes 15 de diciembre del 2023, estamos listos para comenzar con nuestro buen amigo, el doctor en criminología y además con una vasta experiencia en este tema y otros temas no menos importantes, el doctor Ricardo Sosa. Señor, ¿cómo está? Es un gusto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Medardo, buenas noches a todos los televidentes, cibernautas y pues hasta donde nos ven en diferentes multiplataformas de La Paz Times. Muchas gracias por la invitación y a la orden. A ver, hay tanto de qué hablar. Antes de que comenzáramos, estábamos conversando aquí con el doctor de lo que está viviendo el país, pero hay un tema que usted lo ha de tener a flor de piel en este momento, y es a partir de una columna de opinión que le leí, la violencia intrafamiliar, un reflejo de nuestra sociedad. Si tenemos ese apoyo producción en lo que él está contándonos, nos ayuda mucho. ¿En el marco de qué está esto? Cuéntenos. Bueno, está en el marco de una naturalización de la violencia al interior de los hogares, de las familias y de lo comunitario. Se sigue siempre pensando en el éxito del gobierno de la República, del Gabinete de Seguridad en temas de la disminución de la violencia homicida. Pero siempre tenemos algunos homicidios que oscilan aproximadamente entre el 70% del total de los homicidios del presente año están marcados por violencia social y violencia intrafamiliar. Quiere decir que continúa siendo un factor de riesgo y generador de datos criminológicos delictivos estos aspectos. Y la violencia intrafamiliar ha sido una situación que se ha naturalizado, que se ha normalizado. Y me lleva a abordar una vez más este tema por el homicidio que se dio de una persona en el mes de noviembre, que fue la audiencia la semana anterior, de una persona que estaba al cuidado de un bebé de 2 años. Sí. Y esta señora, ahora imputada,
que ha sido enviada a instrucción formal con detención debido al trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, en particular la Oficina Fiscal de Santa Tecla, con todo el equipo de investigadores e investigadoras de la Policía Nacional Civil. Hicieron un gran trabajo en la audiencia inicial para que se logre mantener esta persona imputada de este delito en detención provisional y que pase a instrucción. Un caso muy lamentable donde esta violencia contra este niño, sin duda, no solo fue ese día de ese asesinato. ¿Usted investigó para escribir este artículo del asesinato de ese niño? Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió? La persona lo cuidaba, ¿no? Sí, era la persona que cuidaba. Digamos, era la niño. niñera que era contratada. Y pues estaba ejerciendo, según el reporte del fiscal especial del caso, estaba ejerciendo violencia intrafamiliar contra este niño. Ella vivía ahí en la casa y tenía problemas de alcoholismo. Pero no era la mamá, le pagaban no, por cuidarla. la persona cuidadora. ¿Se puede usted imaginar una persona bajo los efectos del alcohol etílico, con una serie de conflictos y situaciones en su interior, desquitándose contra un niño de 2 años para finalmente quitarle la vida de una manera muy cruel? Y pues según el relato del fiscal especial, pues fue una muerte muy violenta para este niño, ¿verdad? Entonces creo que no debemos de quedarnos callados ante este tipo de casos que también no tengo la menor duda que están en otros sectores, en otras comunidades, en otros barrios, cantones residenciales, caseríos, porque la violencia intrafamiliar no tiene clase social. Es un problema que afecta a las personas bien acomodadas y a las personas también que pueden estar en pobreza o en condiciones de pobreza extrema. Necesitamos, si hay algo que me parece que debemos de trabajar para el 2024, es todo lo que tenga que ver con la violencia intrafamiliar, el tema de la primera infancia, este proyecto de política nacional y de la ley Crecer Juntos. Me parece que son de los aspectos que son grandes oportunidades. Ayer se discutía en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Familia, todas las reformas, las modificaciones a la ley Crecer Juntos, los denominados CAPI, que vendrán a cumplirse, ¿verdad? Porque esto ha estado en toda esta deuda que tiene el Estado salvadoreño con la primera infancia, y por supuesto que se da dentro de un marco que va a permitir romper con el antiguo concepto que usted y yo nos crecimos de la guardería. Los CAPI son realmente estos centros de apoyo para la primera infancia, donde desde que lleguen los bebés tendrán un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque en cada una de las etapas de la primera infancia esto es clave. Y yo quiero vincularlo con el tema de lo que nosotros en la criminología conocemos como estos factores de control social informal, que es la familia, la escuela, la iglesia, la comunidad. Son aspectos que tienen una alta incidencia en la seguridad pública y son reglas que no están escritas. La educación, los principios, los valores, las normas, las reglas no escritas, aquellos reglamentos que están en casa, que papá, mamá se encargan de dictar desde que estamos en la primera infancia y nos vamos desarrollando. Y luego, cuando ya comienza, ahora más temprano que antes, ese proceso de llegar a los que son los kinder, ahora está
todos estos procesos de inicial 1, inicial 2, inicial 3, los Kinder 4, Kinder 5, preparatoria, porque por primera vez El Salvador, a través del despacho de la doctora Gabriela de Bukele, se le está generando la importancia y la relevancia que tiene de los 0 hasta antes de cumplir los 8 años, que es la primera infancia. Si nosotros logramos comprender como sociedad la relevancia que tiene esta etapa en la vida de la sociedad salvadoreña, muchas cosas van a suceder. Y hay que permitir que esta generación que está en la primera infancia, luego verlos en la adolescencia, su etapa de juventud y llegar hasta la etapa adulta, que será, en mi opinión, en primera ocasión que en 202 años de república podemos disponer de evidencia de la relevancia de abordar con amor, con cuidado, con atención, con educación a esta etapa de la primera infancia. Ok, es un gran tema, me vienen muchas interrogantes. Estoy conversando con el doctor Ricardo Sosa, criminólogo, en esta noche de viernes 15 de diciembre del 2023. A ver, cuando lo escuchaba, a mí me venía, como venimos de 30 años gobernados por Arena y el FMLN, bien complicados, sumergidos en la inseguridad ciudadana, y al estar complicados allí en la seguridad ciudadana, todo lo demás era mentiría, porque nada crecía, porque estaba ahí el gran problema. Usted está abordando un tema que cualquiera puede pensar que aún no es el momento, porque todavía hay que resolver temas más importantes, pero sí es el momento a la vez, a partir también de las iniciativas y las leyes que se han generado en el marco de la niñez. Esto de los CAPI, yo acabo de aprender, por ejemplo, que CAPI son los Centros de Apoyo a la Primera Infancia, que lo citaba el doctor Sosa, que eran las famosas guarderías, donde el papá iba a dejar a su niño solo para que estuviera ahí sin hacer nada. Entretenido. ¿Verdad? Entretenido, ¿verdad? Hoy es todo un cambio de eso, que es muy importante, pero eso lo vamos a ver sus frutos en unos años futuros, cuando tengamos mejores ciudadanos. Entonces es importante apostarle a eso, ciertamente. Cuéntenos por qué es importante, a partir de la analogía que hacía el doctor Sosa. No sé si tenemos el artículo, tenemos apoyo del artículo que quisiera, vamos a ver si lo retomamos también allí qué bueno que lo retomamos en la pasta, y lo felicito. La violencia intrafamiliar, un reflejo de nuestra sociedad. A ver, me voy a acercar, pero en realidad es bien interesante. Dice: Flor Arely Molina, acusada de asesinar a un niño de 2 años, enfrentó la audiencia inicial la semana anterior en sede judicial. La Fiscalía General de la República logró presentar los elementos indiciarios, testimoniales, periciales y documentales para que pase a instrucción por decisión del respectivo tribunal de la ciudad de Santa Tecla. Súbalo, quiero ver dónde llega a la conclusión. Quiero agarrar este tercer párrafo. Durante la última década en El Salvador se ha experimentado un aumento alarmante de la violencia intrafamiliar, influenciada por diversos factores criminológicos. Este delito no discrimina en términos de clase social, edad o género, y sus efectos se manifiestan en múltiples formas del ámbito familiar. Me voy al quinto párrafo. El Estado tiene la obligación primordial de crear y establecer mecanismos y políticas necesarias para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. Esta responsabilidad implica la implementación de un control social y familiar que fomente el respeto a los derechos fundamentales para los miembros que conforman el núcleo familiar. Súbalo, por favor, porque estoy tratando de retomar estas ideas. El artículo también está ahí en la pastime, es un artículo del doctor Ricardo Sosa, con quien conversamos en esta noche. La violencia intrafamiliar no solo es un delito en sí misma, sino que también puede facilitar el desarrollo de múltiples delitos adicionales. Este tipo de violencia crea un ambiente propicio para la comisión de otros actos delictivos. Algunos ejemplos de delitos que se pueden surgir como resultado de la violencia intrafamiliar incluyen el abuso sexual, el maltrato infantil, la violencia de género
el acoso, la intimidación y el homicidio. Ahí me dijo 6. La presencia de violencia en el entorno familiar aumenta la vulnerabilidad de las personas afectadas y pueden llevar a una perpetuación del ciclo delictivo en futuras generaciones. Por lo tanto, es crucial, y me imagino que aquí es la conclusión, abordar y prevenir la violencia intrafamiliar para evitar la propagación de otros delitos y proteger la seguridad y el bienestar de las personas involucradas. No más normalización de la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad. A ver si me refuerza esta parte, doctor. Por lo tanto, es crucial abordar. El artículo lo encuentra allí también en la sección de opinión de lapaztime.com. Ahora que lo veo y se lo leo a nuestra audiencia, sí me parece que es muy importante y sí agradezco mucho que usted nos esté viendo, porque es no solo lo que hay que ir viendo ya, sino que es ir siempre avanzando, ¿no? de lo que viene por adelante a partir que está resuelto el tema de seguridad, que vamos a hablar más adelante. Sí me gustaría que reforzara eso, doctor, con las ideas que usted pudiera tener. En el párrafo penúltimo que usted leyó, donde dijo que habían 6 variables, son 6 delitos adicionales, como mínimo, que surgen a través de no corregir en el control social informal, principal y prioritario, que es la familia. No podemos continuar equivocándonos en El Salvador, que los papás no asumen su rol de padres y quieren que el sacerdote, el pastor o el maestro hagan la labor que a ellos les corresponde. Y no es así. ¿Se acuerdan en los tiempos de nosotros? Nos pegaban en el colegio, por lo menos yo donde estudiaba era permitido el metro. El jalón de orejas, la carrera de mico que era aquí, que a uno le hacían, lo ponían, por lo menos en el colegio donde yo estaba, ¿verdad? Lo pasaban a los mal portados, nos pasaban a la esquina y nos ponían las orejas de burro. Y todos los compañeros se burlaban de uno, le tiraban papelitos. Y era una forma de castigo para redimirse uno. Ajá, y el plantón, ¿verdad? Además, el metro, que literalmente es un metro de medida que utilizaban los docentes, los profesores, a uno le decían que pusiera los dedos así, el puñito, y le pegaban aquí con el metro, o con aquel triángulo que también servía para que ellos hicieran con el compás algunos trazos. Sí, pero no le hacía puñito y ¡bum! Sí, pero... dolía. Dolía y a uno le dejaba bien inflamado aquí las yemas de los dedos. Entonces, los papás en aquel momento creían que eso era como un refuerzo a la educación en casa. Pero realmente nada sustituye, desde la visión de la criminología, nada sustituye el amor, el cuidado, la protección, la formación, la orientación dentro del núcleo familiar. Es la base, lo primordial. Esa es la base, porque allí es donde el niño y la niña van a formar su identidad, Medardo. A ver, y todo esto que está, todos estos cuerpos de leyes que se han aprobado, ustedes ven como la base el amor, ¿no? Por ejemplo, esto, la niñez primero, crecer juntos. Y lo que pasa es que se me está haciendo la analogía. Claro, si un niño de los 0 a los 8 años está educado... Antes de los 8. O antes de los 8. Sí. Sí, antes de los 8, tienes razón. Está educado en un ambiente total de amor. Lo que se deriva es un niño con buenas relaciones interpersonales, educado en todos los sentidos, principios de urbanidad, respeto a sus mayores, porque la base es el amor. Esto que estoy señalando yo aquí... está en el cuerpo de leyes que se han aprobado. Es parte de la defensa y de la garantía que tienen los niños, las niñas y los adolescentes ahora, con todos los cambios impulsados por la doctora Gabriela de Bukele. Este proyecto es un gran programa. Es un proyecto ganador, es un proyecto que yo espero que nadie esté en contra de él, porque cuando todo esto inició con la gestión del señor presidente y la llegada al despacho de la doctora Gabriela de Bukele, yo estaba muy pendiente, porque es algo que
veníamos conversando con otro grupo de profesionales en el país de la necesidad de trabajar y darle la relevancia a la primera infancia. Y por supuesto que tuvo que llegar ella, como quienes desconocen, pues ella tiene un doctorado, Sí. Es experta en estos temas de psicología y desarrollo de la niñez y adolescencia. Estamos diciendo que la doctora de Bukele es una experta, es una profesional en este tema. Además de su formación, me parece que superior a eso es la sensibilización y el deseo que tiene de transformar la sociedad. Pero usted decía algo, esto es una carrera de mediano y largo plazo. Pero para ello, la ley, Crecer Juntos, y la política, que es la que aborda toda esta estructura, ya establece ciertas premisas. Por ejemplo, en la actual administración podemos observar que ya los padres de familia pueden ingresar al parto de sus hijos. Mire, Medardo, eso es extraordinario. Sí. Mi papá no estuvo presente en mi parto ni en el de mis hermanos. Sí. Y así mucha gente que yo conozco. Los únicos que han tenido esa posibilidad son los que han pagado servicios privados para que las mamás vayan a tener su parto a un hospital privado. Y aún así muchos padres se han privado, se han restringido ese privilegio por muchos mitos, por muchas cosas. Pero ese es un gran, no voy a perder la idea porque quiero hacer el comentario, pero ese es un gran... uno escuchaba historias de, por ejemplo, como usted muy bien dice, de gente con capacidad económica que iba a un hospital privado y el esposo quería ver el momento del parto y uno lo veía eso como surrealista, eso como en el sistema público, no, eso era una utopía. Sí. Hoy ya se puede. Ya desde hace... O sea que, y eso, volvemos al punto, doctor, y eso une a la familia, porque si yo veo a mi hijo desde la concepción, no solo voy a verlo, sino voy a experimentar, nunca he visto, pues, estoy imaginando esa cosa extraordinaria de la madre. O sea, cualquiera se llena de ternura. Pero lo que pasa, Medardo, es que parece que nosotros estamos contando desde el momento del parto, pero es desde antes, que ahora los hombres podemos y pueden llegar al control del embarazo y poder ir escuchando los latidos del corazón, vivir todo el proceso, acompañar a la futura madre a una serie de ejercicios, de dinámicas para facilitar el momento del parto. Entonces, ahora los hombres en El Salvador tenemos esa bendición de poder involucrarnos desde el momento de la concepción y llevar esa línea del tiempo, disfrutar del embarazo, que antes por el mismo machismo se nos estableció la ausencia de eso también, de que era cualquier cosa, hasta una bobería, que los hombres se involucraran en ese proceso, que estuvieran en el momento del parto. Y usted lo ha definido, me parece, magistralmente. Un momento maravilloso. O sea, yo me lo imagino, estoy ahí, imagino a mi primer hijo que lo hubiera visto, pues, estoy ahí y claro, a la par de lo que usted dice, y uno viendo aquí las películas mexicanas de puro machismo, entonces te parecía una tontería eso. Claro, es que esa es la definición quizás más correcta, que eso es de un hombre bobo, que un hombre macho, un hombre bien en sus sentidos no tiene nada que ir a hacer a una sala de parto. Pero cuando ese bebé o esa bebé es entregada a la mamá y al papá sin cortar el cordón umbilical, y que ese amor de esa pareja expresado en el nacimiento de ese hijo es algo maravilloso y es algo, Medardo, que marca la vida. Entonces, además, a eso súmele que ahora todo lo que estamos hablando es en el sector público, en los hospitales nacionales de El Salvador, en el Hospital Nacional de la Mujer, en los hospitales regionales
que dirige el Ministerio de Salud. Y además es importante que los padres tienen el derecho de recordarle, porque hay de haber recuerdos ahí, que creo que no, en algunos hospitales donde todavía le hacen creer a la gente que no se puede, pero sí se puede, ¿verdad? Si tengo a mi esposa y quiero estar en todo el proceso tengo derecho de ir. No, pero realmente yo creo que todavía el reto sigue siendo en los patronos, en los jefes, porque el personal en los hospitales ha existido todo un proceso de formación, de capacitación, de sensibilización y marca un antes y un después. Pero también, Medardo, hay una reforma en la actual administración sobre la licencia para los padres. Ahora el papá tiene derecho a disfrutar de esos días y poder acompañar ese proceso, ayudar a la esposa. Antes del parto. Después del parto. Sí, parece como que tiene 5 o 8 días. Tiene una licencia de 15 días. De verdad. Entonces, aprobado por ley. Aprobado. O sea, realmente le digo, es un antes y un después. Entonces, y luego, papá se va a trabajar, pero vivió las desveladas, vivió la preparación del biberón, permitió que mamá descansara, que se recuperara. ¿Se puede usted imaginar una mujer producto de una cesárea? Pues siempre estuvieron solas, siempre estuvieron haciéndole frente, sea parto natural o una cesárea, ellas solas y el hombre a trabajar. Me parece que esta visión, además de ser innovadora, es de países de primer mundo. Yo lo veo y refuerzo lo que estamos hablando, y es que esto, yo veo, digamos, a mí me gusta hacer este ejercicio que es un poco absurdo, y es este gobierno buscando dinero y tenés tantas necesidades, y cualquier inyección económica que se vaya, valga la redundancia, a inyectar para que estas leyes se operativicen, es una gran inversión de planos para el futuro del país, para estos nuevos muchachos. Siempre se vio como un gasto y como una pérdida de tiempo. Ahora, además no se hizo. Y se hizo un no poquito. Se hizo, pero yo recuerdo una cosa, un esfuerzo, creo que en los primeros 2 años de Francisco Flores, de unas cosas que le llamaron ludotecas naves, pero que solo fueron 5 y ahí llegaba todo. Y póngale el montón de dinero que le ponían, ¿verdad? Entonces, quizás hoy es completo. Lo que pasa es que ese esfuerzo, como usted lo denomina, también estuvo marcado por comprar lo más barato. Exacto. Por gastar lo menos posible, y nunca se vio con el espíritu que ahora se tiene, que es una inversión en la primera infancia, en la familia y en la sociedad. Pero sigamos, Medardo. Ahora, mamá tiene derecho a una incapacidad de 4 meses. ¿Antes de o cuando ya quede el parto? Ya cuando está el parto. Son y antes 4 eran meses. 90 días, ¿verdad? Antes eran 90 días, 30 días más que son relevantes, que son determinantes. Claro. O sea, ya un bebé de 4 meses... No es que no sienta pues cuando mamá va a trabajar. Pero desde cualquier punto de vista es mejor 4 meses, 3 por 4, 120 días a 90, ¿verdad? O sea, esos 30 días son adicionales de más amor y más cuidado al niño. Por supuesto. Entonces, claro que es una gran ventaja. Me parece que son cambios relevantes que muy poco se abordan. Y bueno, al menos yo es primera vez que un presentador, que un periodista es que a mí me trae el tema, pues. Sí, entonces, me parece muy interesante porque... Y además usted tuvo la responsabilidad, que vio la columna y la escribimos, y nos deriva en esto, porque hay que ir pensando en esto, porque lo que escucha uno, sí es cierto que estamos un poco complicados en la parte económica, pero siempre fue así, siempre. La perspectiva de futuro es la que yo intento en estos programas, doctor, porque esa inyección de... Voy a contar una infidencia. Yo fui a primer grado a los 8 años por miedo que me daba la escuela. O sea, perdí 2 años, porque en la humildad de mi mamá no me podía presionar, pero perdí 2 años. O sea, por miedo, por miedo, puritito miedo. Entonces soy uno que tiene esta oportunidad y ve esto, escucharlo a usted y entrar en este tema,
de plano lo que tiene que hacer es que esto es lo que hay que apostarle, porque es lo que queda. Por eso me encanta que estemos retomando esto, porque los papás, por ejemplo, se pueden, de acuerdo a la información que nos da el doctor Ricardo Sosa, los papás pueden estar, después de que su esposa ha dado a luz, 15 días ahí con ella. ¿Sí? Y con el bebé. Y con el bebé. Puede estar en el parto y antes del parto. Y la mamá de la maternidad ya no son 90 días, sino 120 días para estar allí con el niño. Y además hay estas cosas que se han creado en las entidades, que evidentemente va de a poco, de donde hay un lugar donde ellas en su trabajo van y descargan un poquito de leche o algo así como... Sí, todo este proceso es parte de la ley. Además está lo que es el CONAPINA, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, la ley Crecer Juntos, el Instituto Crecer Juntos. Todo esto, por supuesto que dentro del concepto de la transformación que vive el país, es relevante, genera gastos, puede decir otros, pero para mí es una gran inversión. Y además, después, en algunos meses que este bebé está ya cumpliendo su primer año o está por cumplir su primer año, puede ir a los CAPI. Y comienza a recibir una orientación y una estimulación temprana de acuerdo a su edad, Medardo. ¿Qué es lo relevante desde la criminología? Que a través de las neurociencias y la neurocriminología ahora conocemos más de lo extraordinario que es nuestro cerebro. Sí. Y si este cerebro es estimulado y es alimentado por una excelente información, y además esta información va acompañada de amor, hay todo un proceso hormonal y psíquico que favorece y estimula el desarrollo. Entonces, cuando nosotros disfrutamos, cuando nosotros reímos, cuando nosotros practicamos una actividad que nos gusta, en el cerebro se genera placer. Y ese placer también genera otro tipo de estímulos. Cuando nosotros dediquemos más tiempo a entender lo extraordinario que Dios nos puso en este órgano del cerebro, que aquí en estas instalaciones, en estos estudios, hay procesadores de computadoras y hay equipos formidables de primera generación, pero ni la mejor computadora que tiene usted para procesar el máster de esta información es como nuestro cerebro. Y en los temas criminológicos, el lóbulo frontal que nosotros tenemos acá, este se llama hueso nación. Acá viene prácticamente el lóbulo frontal del cerebro visto desde lateral, y este lóbulo frontal es el que se estudia mucho en criminología, en los procesos de los criminales, de los delincuentes. En el lóbulo frontal están la voluntad, la capacidad de decisiones, y es uno de los lóbulos que más se ven afectados en delincuentes, en asesinos en serie, en pandilleros, y que se está a través de las neurociencias y la neurocriminología avanzando en el tratamiento con efectos de prevención también del delito. Es decir, estamos ante una legislación que le permite una plataforma ahora al país para realmente prepararnos a una primera generación que está en línea desde el momento de la concepción. Y usualmente nosotros en seguridad o en temas de criminología medimos las generaciones por 40 años. Será importante y que Dios nos permita la vida para poder observar esta línea del tiempo de esta generación. Por lo menos los inicios sí se pueden ver. Yo creo que vamos a observar el fruto de esta siembra, la cosecha. Nosotros la podemos estar observando en unos 10 años, a 15 años. 2024, 2034.
Creo yo ¿A que 2000? entre el 2030 y el 2035. O sea que, soñemos, ver, estamos en 2023, 2033 más 7 años más. En el 2040 estamos en el top of mind. Esta generación para ese momento estará con grandes competencias, con grandes habilidades, con destrezas que usted y yo no tuvimos. Sí. Entonces, que Dios nos dé la vida para poder ser testigos de esa evidencia de lo que es realmente sembrar en prevención. Y aquí también yo lo amarro con la fase 6 del Plan Control Territorial, que es la integración, que me parece que cada una de las etapas yo pues trato de ser muy ecuánime en este sentido. Yo considero que la estrategia del Plan Control Territorial, ninguna fase es superior a la otra. Mi pensamiento, la visión que yo tengo de la estrategia del Plan Control Territorial es que es integral. Sí, la 6. Y ¿verdad? Que de la 1 a la 6, que es la última, anunciada el 15 de septiembre por el señor presidente, pero que después vino todo este proceso de formación de ley. Ahora, cada una de las fases de la estrategia del Plan Control Territorial ha brindado su aporte y lo continúa brindando. Me gusta eso es que es una visión holística, ¿verdad? Las 6 están amarradas, concatenadas, no puede haber una sin la otra. Esa es la visión suya. Sí, o sea, digamos, ¿de qué me serviría ahorita la integración si no tengo la fase 1 y el despliegue de la Policía Nacional Civil con el invaluable apoyo de la Fuerza Armada se eliminara? ¿O de qué me serviría la integración si tuviera no tuviera la seguridad que tengo? O no tengo la fase 3, que es la modernización, que no permitiría que la policía y la Fuerza Armada tuvieran una mejor capacidad instalada, tecnología, uso de nuevas tecnologías de la información, de las comunicaciones. Incluso yo creo que deben de existir ya procesos de inteligencia artificial aplicadas a la seguridad pública y la defensa. Ok. A ver, me acaba de surgir una idea escuchando al doctor Ricardo Sosa, a usted que nos está viendo. A ver, yo de plano estoy muy emocionado y hay veces exagero, pero usted disculpe mi exageración, que estamos disfrutando de un clima de paz que yo no soñé. Y se me acaba de ocurrir, a partir que el doctor conoce mucho de esto, vamos a hacer un análisis así, salteadito, si me permite esa mala palabra, de las fases que tiene el Plan Control Territorial. ¿Por qué? Porque era lo que más le cuestionaban al presidente. Me acuerdo de Rodolfo Parker, que no sé qué se hizo, ha de estar huyendo, y que decía, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Pues había un plan estructurado, evidentemente no se lo iban a decir a Parker, porque, ¿verdad? Voy a la pausa y regreso con el doctor Ricardo Sosa. Hacemos una pausa en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. En el corazón de nuestra democracia, el Tribunal Supremo Electoral trabaja incansablemente para construir un proceso electoral transparente y democrático. Evolucionamos integrando la modernización. Creamos procesos electorales ágiles y eficientes. La transparencia es nuestra bandera. Cada voto cuenta, cada voz es escuchada. Garantizamos que tu voto y todos los votos cuenten, dando la credibilidad a los resultados a nivel nacional y en el extranjero, porque creemos en una democracia participativa. Tribunal Supremo Electoral. El Hotel y Restaurante María Ofelia, ubicado en el kilómetro 40 y medio de la carretera Zacatecoluca, a tan solo 4 kilómetros del aeropuerto. Cuenta con una alberca al aire libre para relajarte, estacionamientos para tu comodidad y un bar para que disfrutes de tus bebidas favoritas. Con traslado desde el aeropuerto para que tu llegada sea lo más sencilla posible. Si estás buscando un lugar cómodo, agradable y quedarte cerca del aeropuerto, Hotel y Restaurante María Ofelia es sencillamente tu mejor opción. Ponete tu calzoneta y venite a Sur City.
De Spot Sur City, camino a Sur City, saliendo del Bypass, es el primer centro comercial que encontrás. Un pequeño lugar, pero grande en variedad. Tienes las mejores marcas para pasarlo súper bien y tú decides dónde ir a sentir las olas y el mar. De Spot Sur City, ponete tu calzoneta y venite a Sur City. Salvador te está llamando. Tu participación es crucial para el futuro del país. El Tribunal Supremo Electoral, a través de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica, pone a disposición las fechas y listas de lugares para capacitación de integrantes de juntas receptoras de votos JRB. Consulta y participa ingresando a www.tse.gov.sb. Yo fui seleccionada. Yo cuidaré tu voto. Porque cada miembro capacitado es un voto bien contado. Tribunal Supremo Electoral. Regresamos a la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. A ver, nos ayuda muchísimo que si le parece interesante el programa, de verdad que lo comparta. Mire, a esta hora usted tiene opciones ahí. Y yo respeto las opciones. Ese es lo hermoso de vivir en un sistema de democracia, ¿verdad? Pero si esto le parece interesante, compártalo. Porque en realidad nos ayuda a que más salvadoreños tengan esta información que de momento se puede convertir fundamental para muchos. A ver, le decía, el Plan Control Territorial, cuando fue lanzado el 19 o el 20 de junio del 2019, que el presidente asume en 1 de junio del 2019, ¿verdad? Lo lanza el 20 de junio del 2019. Se lanza con el primero que era Control Territorial. El Plan Control Territorial tenía 6 etapas. Eso era así. De esas, usted dice que las 6 son importantes y hoy ya llegamos a la etapa de integración y todas siguen siendo simultáneas. No es que esta parte ya pasó, todas juegan en algún momento para lograr el objetivo que se está logrando. O explíquenos usted mejor. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Creo que ninguna etapa es más relevante que otra. Todas son complementarias y todos forman es un círculo continuo desde mi punto de vista que la estrategia desarrolla. La primera fase se le denominó preparación. Ah, ok, sí es cierto. Preparación como base del control territorial. Y esto no fue al azar, sino que a través del estudio que desarrolló y propuso la Policía Nacional Civil por medio de su director general, que ha estado nombrado desde el 1 de junio a la fecha, el señor comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, a través de toda una estrategia, inteligencia, contrainteligencia, investigación, considero pues de que en algún momento antes y durante la ejecución del plan, le brinda una orientación, una visión al señor presidente sobre cómo recibía él el país. Recordemos que lo recibe con 10 desaparecidos diarios, denuncias de personas desaparecidas diarias y también con 9.2 homicidios diarios. Así lo recibió el 1 de junio. Me parece pues que toda esta experiencia y este bagaje de conocimiento recopilado en estos mandos que nombra el señor presidente y que estaban en el frío congelador, como se le ha denominado en la jerga de la seguridad pública y de la Policía Nacional Civil, allí se enviaban a los oficiales y las oficiales vinculados a una preparación que no iba acorde, o a una línea de trabajo que no iba acorde con la estructura de mando de determinados momentos. Los gobiernos del FMLN se encargaron de enviar allí a ese frío y helado congelador al señor comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, al señor comisionado Douglas Omar García Funes, el conocido como carabinero pues en la jerga policial, al señor Norris, ¿verdad? Al comisionado Vladimir Cáceres, al comisionado Pedro Baltasar González, a
a otra serie de mandos que son fundadores de la Policía Nacional Civil y que en diferentes momentos, los mejores momentos de la Policía Nacional Civil, han llevado el mando de estas personas que han marcado historia desde la promoción 1 y promoción 2 de la Policía Nacional Civil. Desde ahí, el FMLN, luego del año 2015, en el gobierno anterior, Medardo, no estamos hablando de 20 ni de 30 años anterior, tan reciente como en el gobierno anterior, en el 2015, el país se posicionó en el nada honroso primer lugar de violencia homicida. Sí. Y luego de el año 2015, los primeros 3 meses del 2016, que se promediaban más de 700 homicidios cada mes en ese primer trimestre, mandan a llamar del frío congelador al comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, hasta con escarcha salió de ahí del congelador. Cuando la incapacidad, la inexperiencia y la incompetencia de los dirigentes de la dirección de ese momento de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Justicia y Seguridad, mandan a llamar al señor comisionado general, en aquel momento comisionado Arriaza Chicas. ¿En el 2015? 16, desesperados, desesperados. Después de tenerlo ahí en el congelador, a él, al señor comisionado García Funes, aparte, y otros que no me recuerdo en este momento quienes conformaban parte de ese congelador. Lo mandan a llamar ante el caos que tenían en seguridad pública. Mandan a llamar al señor Arriaza Chicas. Arriaza Chicas, y él genera la estrategia para comenzar a estabilizar. Es el comisionado general Arriaza Chicas el que logra contener la violencia homicida y propone una estrategia, un plan, un curso de acción ante tanta ineficiencia, negligencia de las autoridades de la seguridad pública, que en ese momento, recuerde usted que el gurú de la seguridad pública era el vicepresidente Óscar Ortiz, que no se nos olvide eso, quien ahora se da aires de grandeza queriendo corregirle la plana al señor presidente Nayib Bukele. Ahora menos, ya prácticamente ya no aparece. Pero se desarrolla la estrategia y comienza a contenerse la violencia homicida. Luego, la trayectoria, asumo, esto es una especulación mía, la trayectoria, el reconocimiento, los logros, la evidencia de el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, considero yo que es uno de los aspectos que lleva al señor presidente a nombrarlo como director general de la policía. Fíjese que usted acaba de decir un gran dato que a mí me permite crear una idea. Gracias por su sintonía. Estoy conversando con el doctor Ricardo Sosa. El presidente de la República tenía su tesis, su formación, lo que él creía que podía hacerse, pero obviamente no es experto en seguridad. Y cuando oigo mencionarlo a usted, esos nombres de esos miembros de la policía, de la actual corporación policial, que por negligencia política estaban, usted le llama el congelador, estaban allí ignorados, ¿verdad? Porque habían puesto a cuadros que coincidieran ideológicamente con ellos, con los que gobernaban. Cuando llega el presidente, a partir de lo que usted muy bien acaba de narrar, en el 2016, cuando el comisionado Arriaza Chicas, aún en el gobierno del FMLN, hace acciones para combatir un poco la seguridad o la inseguridad, obviamente el presidente debe haber tenido datos, el presidente de la República. Lo que le quiero decir es que, bien, es interesante. Yo te nombro porque la ley me obliga a poner a alguien de acuerdo a la ley
como director general de la policía, y hay que crear un plan de seguridad, porque esta es mi idea, y es como nace el plan control territorial. Es decir, el plan control territorial surge de las entrañas del pueblo, de la gente, del salvadoreño, de la policía, si usted quiere, de los que tienen formación. Me parece a mí, es como una elucubración mía, porque cuando lo escucho se me da, y entonces lo hacen, o sea, es algo construido aquí, que ha dado muchos resultados positivos. Mire, aquí hay un antecedente que nadie lo ha mencionado hasta ahorita. Mencionémoslo aquí. Es el trabajo que el alcalde Nayib Armando Bukele Ortiz había desarrollado en la ciudad de San Salvador. Él implementó una primera etapa, una primicia de lo que ahora conocemos como Plan Control Territorial. Sí. Él desarrolló como alcalde de la capital un proceso de ordenamiento en el centro histórico, en la primera fase. Lo que pasa es que ya no nos recordamos, o algunos no lo quieren recordar. Yo sí me recuerdo porque di seguimiento a ese momento sobre los cambios, los datos, las estadísticas delictivas criminales. El alcalde Nayib Bukele desarrolla esta reforma de limpieza, de orden y de seguridad en el centro histórico. Y no sé si usted recuerda, pero allí por la zona de la catedral hay un parquecito al costado poniente que no se veía. Hoy ya está recuperado, ¿no? Hoy ya está recuperado, pero allí cuando limpiaron eso, lo que fueron a encontrar fueron placazos de la MS y del barrio 18. Y en toda la zona de los pabellones del mercado central, del antiguo parqueo de Lula Ula, donde llegaba a la alcaldía, encontraban las placas que decían: este es mi territorio. Desarrolla todo ese proceso, y ¿qué sucedió? Que los delitos de homicidio que se cometían en el centro histórico, se van, desaparecen. Y estos vendedores por cuenta propia y los pandilleros que estaban camuflajeándose en medio de la población honrada que se dedicaba a la venta por cuenta propia, sucedió que el delito se movilizó hacia la zona del parque infantil, la zona de la avenida Peralta, allá por el Reloj de Flores, por el parque Cuscatlán, posterior o al sur del mercado central. Hubo un efecto que comenzaron a registrarse homicidios en la periferia, después que estaba concentrado en el centro histórico. En ese momento, el alcalde Nayib Bukele no recibió el apoyo de la policía. Sí. A pesar que era del mismo partido político. Sí. Si no, hubiera generado mejores resultados. Sí. Pero luego en paralelo, el alcalde Nayib Bukele desarrolla un momento, de verdad que ese sí fue histórico, iluminar la ciudad capital. Yo creo que usted no se recuerda, pero me imagino que en ese momento, en su actividad periodística en otros medios de comunicación, lo debió de haber cubierto. Se ilumina la ciudad de San Salvador, y los delitos que se estaban cometiendo entre las 16 y las 22 horas disminuyen con la iluminación y también el trabajo que se hizo de poda, recorte de árboles y arbustos, de recuperación de espacios públicos. Entonces, me da la impresión, esto es una especulación, que después en la campaña presidencial, el candidato Nayib Bukele retoma gran parte de estas estrategias, de estos ejes transversales que le permitieron a él comprobar parte de su hipótesis. Y lo potencia, pero antes de eso, cuando el alcalde Nayib Bukele recibe el mandato de ser alcalde de la capital,
la ciudad de San Salvador se encontraba dentro de las 25 ciudades más violentas del mundo. Y luego, cuando él inicia el proceso de transformación del centro histórico, ya El Salvador, la ciudad de San Salvador, oscilaba entre el 20 y el 25. Él la logra bajar en un primer momento a la posición 17ª y la entrega, porque termina su mandato como alcalde, en posición número 3. O sea, la recibe en tercer lugar y la deja en 17º. Sí, va de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, perdón. Esto lleva a ubicar esta ONG mexicana que se encarga y que continúa midiendo y estableciendo este récord de ciudades más violentas del mundo, deja fuera a San Salvador de las 10 capitales o ciudades más violentas del mundo. Que ahorita ya no debe estar ahí. No, ahora San Salvador ciudad no aparece ni siquiera en las primeras 100. Okay. O sea, así de abismal. Pero la relación que yo quiero hacer a nivel especulativo es que el candidato Nayib Bukele, luego el presidente electo Nayib Bukele, toma parte de estos insumos, considero yo, porque eran muy valiosos, y diseña la estrategia que denomina Plan Control Territorial. Y que nos tiene ahorita en este... Y que nosotros dos sabemos que fue oficializada, lanzada el 20 de junio del 2019, pero que comenzó a operar desde el 1 de junio cuando él asume el mandato constitucional. Y hay otro dato. A ver. Diario El Mundo, y se lo menciono así de esa manera, en la portada, en la madera del 2 de junio del año 2019, su titular dice: Bukele ofrece recuperar el territorio. Tomado del discurso presidencial. En aquel momento, solo Diario El Mundo captó ese mensaje. A ningún otro medio le interesó esa parte del discurso del señor presidente. Porque se consideraba, me imagino yo, una utopía. Y quizás hasta un discurso posiblemente emotivo, además de ser adversarios de el ahora ya presidente constitucional. Lo que pasa es que también, como al final cada medio tiene su línea editorial, probablemente Diario El Mundo fue el único que, si me permiten el salvadoreñismo, le puso coco a esa parte y fue con lo que madrió. No, un discurso tiene tantas... 2 de junio del 2019, y yo le voy a compartir porque yo la conservo. No, además es un gran dato, porque si usted dice y lo recuerda y le creo que Bukele ofrece recuperar territorios, bueno, Bukele recuperó los territorios. Lo que pasa es que en ese momento nadie le creyó y solo Diario El Mundo tuvo la capacidad de llevarlo del discurso y plantearlo en la madera. Pero realmente era justificable que nadie le creyera en aquel tiempo si veníamos de El Salvador seguro. ¿Cuál seguro, hermano? Veníamos del plan mano dura y super mano dura. O sea, cuando yo escucho eso, era pura falacia. En aquel momento se puede quizás decir, es que Diario El Mundo lo que estaba haciendo era tirándole una chinita, pues. Puede ser esa lectura, pero, obviamente. Pero lo que ahora podemos, después de 4 años y medio del mandato constitucional, después de ese 20 de junio del 2019 y de 6 fases de la estrategia del Plan Control Territorial, el presidente Nayib Armando Bukele le ha cumplido a la ciudadanía, le ha cumplido a las y los salvadoreños, y me remito a la evidencia de esa madera de Diario El Mundo. El presidente Bukele ha recuperado el territorio que siempre le debió de pertenecer a las y los salvadoreños.
y ahora es una realidad. Gracias a esa primera fase, preparación de control territorial, el envío de el personal policial acompañado de la Fuerza Armada con una visión diferente, con una visión estratega a propuesta de este nuevo mando policial que estaba asesorando al nivel estratégico al señor presidente. Además, luego viene la fase 2, conocida como oportunidades, donde se comete el error solo de hablar de los cubos, los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Los cubos es la parte visible, pero realmente en los cubos hay un trabajo de llevar servicios básicos asistenciales a diferentes sectores del territorio nacional. Y el cubo se convertía y sigue siendo como el rostro visible de esa intervención. Luego viene la fase 3, que es la modernización. Ahí tenía que ver con la modernización de todo, toda la entidad de todo, pública, de todo. Tecnología, software, armamentos, estos carros que trajeron, los carritos, toda la renovación de la flota, tanto de la policía como de la Fuerza Armada, los uniformes que la Policía Nacional Civil hasta ese momento, digamos con 29, 30 años de vida, no había disfrutado de tener un uniforme de calidad, porque siempre se consideró un desperdicio y que no se debía de gastar tanto recurso en las y los policías y en los soldados. Entonces, la modernización trae software, trae armas, trae munición, trae tecnología, trae drones, trae software, trae, me imagino yo, inteligencia artificial, una nueva visión. Luego viene la fase 4, es la incursión. Cuando el señor presidente ordena llegar a los territorios y hacer una incursión, un refuerzo de la fase 1. La fase 5, denominada extracción. Llegar que quedaron, al territorio donde se había incursionado, hacer la extracción de estos de lo que sufre Mauricio Funes allá en Nicaragua, que le pueden hacer una extracción y se lo traen. Y la fase 6 es la actual, la que conocemos, la integración, que es denominada por el señor presidente como integración, y una fase bien interesante, Medardo, que si me vuelve a invitar, yo quisiera profundizar en esta fase, porque el presidente Nayib Bukele, desde mi punto de vista, se está convirtiendo en un estadista. Al trascender y revisar y llegar a las causas estructurales: la pobreza extrema, la marginación y la exclusión. Entonces, a través de la integración se pretende alcanzar esto, pero ¿cuál es la característica fundamental? Que la fase 6 va a trascender de un mandato constitucional. Por primera vez tendremos una política pública, en mi opinión, y es trascender de una administración de 5 años y que continúe en la próxima administración. Y alguien podrá decir, mire, yo no le veo lo novedoso. Yo sí, porque aquí hay evidencia suficiente de que aunque gane el mismo partido político, las políticas, los planes y las estrategias se han desechado. No ha existido continuidad. Entonces, me parece que no sé si el señor presidente lanzará la 7ª fase, porque él lo ha anunciado y así se nos ha dicho, que eran 7 fases las que componían inicialmente la estrategia del Plan Control Territorial. No sé si será momento, él lo conocerá a perfección, si será oportuno que el lanzamiento de esta 7ª fase, o habrá que esperar.
Quiero que producción me ayude con el apoyo número 1, por favor. Estoy conversando con el doctor Ricardo Sosa en esta noche de viernes 15 de diciembre, porque creo que es muy importante, porque ya recordamos las 6 fases en las que está ahorita desarrollándose el Plan Control Territorial. Veamos esto y le sigo preguntando al doctor Ricardo Sosa. El Salvador sigue sumando más días con 0 homicidios. Finalizamos el martes 13 de diciembre con 0 homicidios en el país, reiteró la Policía Nacional Civil desde sus redes sociales. Este logro es atribuido al Plan Control Territorial, puesto en marcha el 20 de junio de 2019, y al régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Hasta el 27 de septiembre se contabilizaban 18 días sin homicidios, los cuales se sumaron a los 20 que registró el pasado mes de agosto, los 23 con los que finalizó julio, los 21 contabilizados en junio y los 18 sumados en mayo. La seguridad restaurada ha permitido que los salvadoreños disfruten de un ambiente de paz, sin miedo a salir de sus hogares. La implementación de las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele ha llevado a una transformación notoria en la seguridad, permitiendo a la población disfrutar de la música, la cultura y eventos navideños sin temor. Cabe destacar que El Salvador ha sido elogiado internacionalmente por los notables avances en seguridad logrados bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, este éxito también plantea desafíos continuos, como es el régimen de excepción, que llegó a potenciar las acciones del Plan Control Territorial, informó para el EPT Noticias Saraí Minjibar. Muy bien, estoy conversando con el doctor Ricardo Sosa. A mí me hace que, no sé si algo he de haber escuchado, pero a mí me hace que la fase 7 es despegue. No sé por qué. Es decir, ya está resuelto el tema de la seguridad. Hoy el país va hacia esos escenarios que soñamos, los países nórdicos, por ejemplo, ¿verdad? Que es una aspiración que cualquier salvadoreño. Allá en los países nórdicos uno paga los impuestos, pero tiene todos los servicios de primerísimo nivel que da el Estado, ¿verdad? Y que son de las cosas que uno puede soñar. Pero bien, se me agota el tiempo. Yo le agradezco muchísimo porque hemos recordado la razón del éxito de la seguridad que experimentamos. Es que yo en estos últimos 15 días he ido como 2 o 3 veces al centro histórico de San Salvador. Y me recuerdo cuando lo atravesaba de estudiante para tomar el bus, y era con así, ¿verdad? Con el corazón a 2 manos, ¿verdad? El corazón a 2 manos. Y eso te genera miedo si uno está joven y todo eso, pues. Entonces hoy que vos ves y ves extranjeros y ves de plano, yo no he viajado mucho, pues, pero no me interesa viajar mucho si soy feliz donde soy y donde estoy. Pero el caso es que te sentís en otra parte del mundo. Es decir, lo que tú veías en postales, en películas, en realidad es lo que está experimentando, por lo cual le agradezco mucho seguir abordando este tema y no, con gusto, siempre es importante. Hay muchas cosas que distraen, pero decirle información importante a los salvadoreños para que estén bien informados siempre es, creo que uno hace patria desde aquí, desde donde está, señor. Yo le agradezco la invitación porque sobre todo tenía ya varios meses de no poder acompañarle, no habíamos podido coincidir con los tiempos, pero no es un dato menor. Noviembre ha cerrado como el mes con el menor número de registro de violencia homicida en la historia de la República de El Salvador. Y estamos prácticamente a 16 días, Medardo, de oficializar que El Salvador cierra con el año con el menor número de violencia homicida en toda su historia. Entonces, este año 2023 cerrará mejor, ya no hay nada que lo impida, como el mejor año de la historia de la República de El Salvador en materia de seguridad. Obviamente el mejor para el gobierno del presidente Bukele. Pero es que fíjese que es un poco lo que inexorablemente va a ocurrir, ¿no?
si el 2020 fue mejor, el 2021 mejoró, el 2022, el 2023, y todos estos, yo solo así lo digo, y todos estos están presos, el 2024 va a ser muchísimo mejor. Sí, yo me acuerdo que escuchaba a un analista hace 2 años y decía, ¿y a dónde van a meter todos esos presos si el tiempo de inquirir son 2 años de la prisión? ¿Cuál? Se hacen las reformas, ahí están, y ahí van a envejecer y nadie se acuerda de ellos. Mire, Medardo, yo me recuerdo muy bien cuando cerró el 2019, los primeros 7 meses de la administración del señor presidente Bukele y del gabinete de seguridad. Yo lo definí desde los primeros 3 meses, y ahí están las grabaciones, que los datos de la estrategia del plan control territorial eran innegables, irrefutables y con una clara tendencia a la baja. Esas fueron las 3 características que yo establecí. Y en aquel momento, desde el 2019, cuando yo iba a diferentes entrevistas de radio y televisión, a la fecha, me seguían insistiendo que el problema iba a ser la sostenibilidad de la estrategia del plan control territorial. Tenemos 4 años y medio y yo no sé por qué siguen diciendo que no hay sostenibilidad. No, o sea, eso ya no tiene ningún fundamento. Y escuché a un sonso decir que era una burbuja. O sea, una burbuja no se puede tener 4 años arriba. Mire, burbuja no puede ser cuando usted ve la cantidad de turistas. Sí. Cuando usted ve la cantidad de salvadoreños y salvadoreñas disfrutando del espacio público. Es que no solo es el centro histórico. Sí. Los fines de semana que tenemos de noviembre y de diciembre, yo le puedo decir, hablemos del fin de semana anterior. Una marca de pollo lanza un evento multitudinario en la ciudad de Santa Tecla. Llenísimo. Un día antes, una panadería en pleno corazón de la ciudad inaugura la luz del árbol más grande de Centroamérica. Ahí en el sabor del completamente abarrotado. Mire, eso era el dron, los drones que circulaban, no pueden inventarse la gente. Claro. Hacia el Paseo General Escalón sobrepasaba galerías. Hacia el sur sobrepasaba el edificio de FP Confía. Hacia el oriente pasaba del edificio de la Centroamericana y llegaba hasta la Universidad Francisco Gavidia. Y sobre el norte pasaba del centro financiero del Banco Agrícola. O sea, se estima más de 300,000 personas con la medición que se puede establecer por tecnología a través del software del dron. Pero además, el Estadio Cuscatlán abarrotado por el concierto de Marc Anthony y de otros artistas. Esta noche, el Estadio Cuscatlán se encuentra completamente abarrotado ya al momento que iniciamos la entrevista por el concierto de Marco Antonio, el Buki. Es decir, hemos tenido una cantidad de artistas entre noviembre y diciembre que han abarrotado el monumental Estadio Cuscatlán y además los espacios públicos y además de todo esto que yo le estoy diciendo en una sola noche, además el centro histórico. Yo he conversado con personas que me han dicho que han llegado a la 1:30 a tratar de ingresar al tour de la biblioteca y no han podido, porque hay 3 chorizos completamente para entrar al tour. O sea, a la 1:30. Sí, de hecho yo no entré, ¿verdad? Entonces, y no solo es que está la gente queriendo ingresar a la biblioteca, es que la Plaza Barrios, la Plaza Morazán y el contorno tiene una gran dinámica comercial. Entonces, cuando usted observa en cualquier país del mundo que la gente disfruta de la noche, no hay duda que allí hay seguridad. Entonces, hay otros elementos y hay otras situaciones que se analizan donde el eje transversal de esta transformación es la seguridad. Y esa seguridad
se ve reflejada en las diferentes encuestas de opinión. Sí. La más dura, la más tergiversada, la más teledirigida contra la administración del señor presidente, sale bien. Pero hay encuestas que van del 91, 92, 93, 95 hasta el 97% Sí. de aprobación a la estrategia del Plan Control Territorial y el trabajo del Gabinete de Seguridad. Por estar vinculado a estos temas, para mí, pues, mi reconocimiento y agradecimiento para todos los titulares del Gabinete de Seguridad. Habrán otros, pues, que de acuerdo a su giro se identifiquen más con los gabinetes económicos o social. Pero el trabajo que ha hecho, la estabilidad que ha tenido el Gabinete de Seguridad ha sido clave y no se menciona. Que aquí no ha habido rotación, que aquí ha habido un trabajo y un voto de confianza articulado por el comandante y jefe, dirigiendo un equipo de profesionales. Okay. Y cada uno de ellos con un grupo de alto nivel en las direcciones, subdirecciones, jefaturas que han permitido este éxito. Y además no se menciona injustamente el trabajo de la Fiscalía General de la República. El trabajo del licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes ha sido vital también, una fiscalía que ha estado a la altura de acompañar la estrategia del gobierno central y de aceptar la invitación a incorporarse al equipo de la estrategia del Plan Control Territorial. Entonces, el trabajo del señor fiscal general, de su equipo de trabajo, del señor fiscal adjunto, pues realmente hace que podamos cerrar y San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y el Gran San Salvador está colapsado, porque eso lo que le indica, Medardo, es una tremenda actividad comercial. Sí. O sea, si no, la gente estuviera guardada, Sí. la gente estuviera descansando, la gente estuviera encerrada. No más encierro para las y los salvadoreños, gracias a la estrategia del Plan Control Territorial. Muy bien. El doctor Ricardo Sosa nos ha acompañado en esta noche de viernes 15. Le agradezco muchísimo por su atención. Comparta esta transmisión, nos ayuda muchísimo. Estamos ahí en las distintas plataformas que aparecen en pantallas, en todas. Usted solo busque como La Paz Time y eso nos permite llegar a más salvadoreños. Gracias por su atención. Lo veo, hoy es viernes, ¿no? Hoy hay que ir a descansar un ratito y lo veo el próximo lunes a las mañanas 16 de diciembre, 17, ya viene cerca, hay que disfrutar todo lo que estamos viviendo. Muy buenas noches. Dentro de poco regresamos con usted en otra interesante entrevista. Ya sabe, los temas importantes, de actualidad, lo novedoso para la gente y hasta lo trivial, que de pronto puede ser muy interesante. Lo abordamos aquí en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital.